construir el arco, que es una fracción de otro dado con 2 decimales de exactitud. Por ejemplo, vamos a construir un arco que va a medir 0.41 de un arco dado, de ese arco que nos van a dar inicialmente. A ver, voy a tomar un punto cualquiera en la circunferencia. Aquí tenemos un ángulo que medido en radianes vale lo mismo que el arco, recuerden. Entonces lo que nos pide el ejercicio es construir un arco o construir un ángulo que valga 0.41 de este que nos han dado. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero es que para construir el primer decimal, recuerden 0.4, este primer decimal, necesito dividir este arco en 10 partes y tomar 4. Eso lo podemos hacer usando la bisectriz, que ya nos va a dejar dividido en 2 partes iguales, y entonces dividiendo alguna de estas partes en 5 partes, comillas iguales. Eso lo he mostrado cómo hacerlo en mi procedimiento general para dividir la circunferencia o un ángulo en n partes. Que recuerden que yo uso el método del promedio de las cuerdas. Vamos a verlo aquí hoy, lo voy a demostrar otra vez. Y vamos después a revisar la exactitud que obtengo. Entonces, voy a ampliar aquí. Recuerden que estoy usando como si fuera el microscopio. Voy a ampliar en una circunferencia más grande para que me sea más fácil tomar 5 puntos, cualesquiera. O sea, voy a dividir el arco en 5 partes. Ajá. Ok. ¿Ven? Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. He usado 4 puntos, pero ya tengo dividida la mitad. Recuérdense que esto es como si lo hubiera hecho aquí, lo que aquí, recuerden que los puntos me hubieran quedado muy cerquita y es un poquitico difícil a la vista, a la hora de verlo. Y a lo mejor al trabajar con la regla y el compás. Entonces lo he hecho en la circunferencia más grande. Ahora vamos a aplicar el procedimiento del promedio de las cuerdas. Las cuerdas que se forman entre estos puntos las vamos a promediar y vamos a obtener como resultado una cuerda que sí va a dividir este arco en 5 partes comillas iguales. Entonces vamos a construirlo aquí. Voy a ir trayendo las longitudes y las voy a ir sumando para construir un segmento que va a medir la suma de todas estas cuerdas. Muy bien. Ahí lo tenemos. Entonces, este es el segmento que mide la suma de todas estas cuerdas, de las 5 cuerdas. Observen que no son iguales estas cuerdas, miren, observen. Entonces voy a hallar el promedio de esas cuerdas, lo voy a hacer de este lado. Es simplemente tomando centro aquí y radio al extremo, he obtenido aquí la misma longitud y esta me va a ser más fácil ahora dividirla por 5. Para dividir por 5 lo que voy a hacer es, primeramente, dividir esto 2 partes, 4 partes, 8 partes. Recuerden que esta es la octava parte de todo. Y ahora, por la parte número 5, conecto con el extremo y luego paralela por la parte número 4. Y eso va a dividir esto en 5 partes iguales. Así. Entonces, esta medida que acabamos de obtener aquí es el promedio de todas las 5 cuerdas que medimos. Y esta es nuestra primera solución a tratar de dividir un arco en 5 partes comillas iguales. Muy bien, voy a traer eso aquí. Recuerden que necesito construir 4 primero. 1, 2, 3 y 4. Ya está. Si el ejercicio hubiera sido construya un arco que mide 0.4 de otro dado, aquí hubiera estado la solución. Simplemente hubiera conectado el punto central con este y donde cortara esta circunferencia, la principal, ya hubiera obtenido el arco que mide 0.4 del que me daban inicialmente.
Pero yo quiero ir un poco más allá. Quiero obtener el segundo decimal. Voy a mostrar cómo hacerlo. Para obtener el segundo decimal, este 1, habría que dividir esta partecita de aquí en 10 partes y tomar una de esas partes. Y entonces sumarlo todo. Sumar las 4 más esa que constituye la décima parte de una de estas. Y eso me daría un arco de 0.41 respecto al que me daban inicialmente. Bien, aquí otra vez voy a ampliar, porque aquí como pueden precisar, es muy difícil obtener 10 punticos. Así que lo voy a ampliar. La bisectriz, que ya me va a hacer más fácil el trabajo porque solo tengo que dividir en 5 partecitas, uno de estos. Entonces voy a continuar para que vean cómo lo hago acá. En el aumento, miren aquí. Esta circunferencia lo he tomado aquí y la bisectriz me ayuda a dividir este, que es el que necesito dividirlo en 10, con simplemente ya dividir en 5 o en 5. Lo puedo hacer arriba o abajo, no importa. Voy a tomar abajo. Coloco 4 puntos cualesquiera, no importa porque luego los vamos a promediar y vamos a obtener finalmente uno que es comilla igual a la quinta parte de este arco. Entonces aquí tienen, fui sumando todas las cuerdas que conforman estos punticos. Aquí la tienen y finalmente aquí obtengo el promedio. Este es el promedio. Esta medida es 0.01 del arco que nos daban inicialmente, de este de aquí. Aquella medida que acaban de observar es 0.01 de este arco. Y entonces ahora simplemente lo sumamos a las que teníamos 4. Como ven, trazo el punto aquí y conecto con el centro allá de la circunferencia. Y donde corte, a donde habíamos medido las 4 del primer decimal, a donde corte aquí, ya voy a tener entonces totalmente la suma 0.41 de arco dado, que es lo que obtenemos aquí. He medido la longitud del arco, 3.91 centímetros. He medido la longitud de este arco, 1.60. Esto tiene más decimales, lo que pasa es que quise dejarlo en 2, pero recuérdense que aquí podemos poner muchísimos más decimales. Entonces cuando divido esto entre esto, o sea, el arco grande inicial, entre el que he obtenido, me da que la proporción es 0.41. Fíjense que tenemos 4 decimales de exactitud, lo cual demuestra que este procedimiento es extremadamente preciso. Observen ustedes que en estos 4 decimales, pudiendo haber 10.000 valores posibles, hemos obtenido solo uno, y ese era el que deseamos. Entonces espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.